se revela el día y la hora. ¿Cuánto falta para la venida de Cristo? Este mundo ya está maduro para el regreso de Cristo. Como ocurrió en el primer advenimiento, la gente estaba absorta en los afanes de la vida, y no se dieron cuenta cuando apareció el Mesías. Así mismo será ahora. Muchos serán sorprendidos. Ya la tierra no aguanta más. En el concilio celestial, se determinó un día para su venida. Guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Ese día será revelado a los fieles. El mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. Hoy, en nuestro canal te revelaremos el día y la hora de su venida. ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir el mensaje de la verdad presente. Hoy vamos a tener un tema que tú tienes que verlo desde el inicio hasta el final. Vamos a encontrar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía que el día y la hora de la venida de Cristo Jesús está revelada, pero para una época especial. Y hoy vamos a descubrir cuál es esa época y cuán cerca estamos, porque Dios anunciará el día y la hora. Eso dice la inspiración divina. Así que vamos a hacer un repaso por toda la historia con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Vamos a ver unas declaraciones impresionantes que hace la mensajera. Y esto nos va a preparar a nosotros para comprender el punto clave de la historia final del planeta Tierra. Así que yo te invito a que me acompañes en este estudio para honra y gloria de Dios. Antes, quiero encomendarme a Dios como siempre. La mayoría de las veces oro de rodillas, pero en esta oportunidad, como me encuentro en un lugar bien estrecho, voy a orar así de pies. Y yo sé que Dios nos va a dirigir. Acompáñame y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Oh Señor, estamos pidiendo por tantos hermanos que nos escriben a diario de diferentes países, y hay muchos de ellos que están rogando por salud. Pedimos para que tú restaures su cuerpo, física y espiritualmente. Hay algunos que están pidiendo por empleo, hay otros que están pidiendo, Señor, para vender sus propiedades, para irse a un lugar más tranquilo. Todas estas peticiones las ponemos en tus manos y que sean contestadas conforme a tu santa y divina voluntad. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que tú despeje, Señor, todo vestigio de mal y que solamente tu palabra pueda calar en el corazón de cada oyente. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús. Que no me vean a mí, sino que vean tu palabra y que vean a Cristo Jesús, la roca eterna. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, porque te lo rogamos por los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces a tener este estudio y vamos a ir inmediatamente a nuestro texto que ya está aquí en pantalla, Gálatas capítulo 4, versículo 4, un texto donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio a conocer de que Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. En los registros del cielo hay un día pautado para que Cristo venga. Y cuando ese día llegue, entonces Cristo va a venir a la tierra.
¿Está cerca ese día? Bueno, los acontecimientos indican que sí. Y aquí el apóstol Pablo, refiriéndose al primer advenimiento de Jesús, dice allí en Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vamos a encontrar, hermanos queridos, que cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, dice la inspiración que el mundo estaba maduro para recibir la venida de Cristo. El mundo se encontraba en la máxima expresión de oscuridad, de tiniebla. La maldad se había generalizado. Los 4000 años de pecado que arrastraba esa generación lo habían vuelto muy vulnerable para la tentación y para las acechanzas de Satanás. Y como si todo esto fuera poco, se le añade que los principales cabecillas que Dios había levantado para que se enteraran de que un rey, un libertador, iba a nacer, ni cuenta se dieron. Estuve leyendo una declaración que bueno, yo se la voy a compartir. Cuando Cristo vino por primera vez a nacer como niño, 2 ángeles fueron enviados para ver en qué estaba el pueblo. Y dice la mensajera que los 2 ángeles, avergonzados, ya iban camino al cielo a llevar el registro de que no había ni uno había en el pueblo que se había enterado de que el tiempo de su cumplimiento había llegado. Y cuando ellos iban ya para devolverse para el cielo, encontraron los 3 pastores que estaban cuidando el rebaño y se dieron cuenta de que su viaje no fue en vano. Habían 3 que sí estaban siguiendo las señales. Amado, hoy día se va a repetir la historia. En el mundo religioso, tristemente nos hemos vuelto más religiosos que consagrados. Y muy pocos, cuando Cristo venga, a pesar de los acontecimientos proféticos, se van a dar cuenta. Por eso es que muchos van a adorar al anticristo cuando venga en forma de Cristo. Porque la gente realmente no está en esto, no está en lo espiritual. Por eso Pablo dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el calendario de Dios había un día para que Jesús viniese a nacer, y cuando llegó ese día, con minuto, segundo y hora, día, semana, mes y año, se cumplió la profecía. La profecía estaba dada, como lo vamos a ver. En varios profetas Dios había hablado de que el Mesías había de aparecer. Mira lo que dice la mensajera en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 31. Lee conmigo ahí en pantalla. La venida del Salvador fue predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaron su rápido cumplimiento, recibieron con gozo su hijo primogénito, esperando que fuese el libertador. Tremenda esta declaración. Dios le entregó la promesa de un Mesías a Adán y Eva cuando ellos cayeron, que lo iba a venir a libertar. Y aquí dice la inspiración divina que cuando ellos tuvieron a su primogénito, en este caso a Caín, ellos pensaron que la promesa se había cumplido. Dice que recibieron con gozo a su hijo primogénito, esperando que fuese el libertador. Ellos pensaban que Caín era el libertador, pero mira lo que sigue diciendo la declaración. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Ojo con esta frase, tardó. Los que la recibieron primero murieron sin ver. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su venida, y sin embargo no vino. Por generación, la promesa del primer advenimiento de Cristo se mantuvo viva, pero a quienes se le hizo la promesa murieron sin verlo.
Hoy Dios ha hecho una promesa de que Cristo viene por segunda vez. El mismo Cristo dijo que viene por segunda vez. Y como los primeros que recibieron la promesa, en este caso Adán y Eva, no vieron el cumplimiento, esto de algún modo a la descendencia, a las generaciones subsiguientes afectó. Pero a mí me encanta porque la Biblia, el mismo Jesús predijo que Él iba a venir por segunda vez. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como cuando Jesús comenzó su ministerio, el mismo Jesús le estaba diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y nos vamos a dar cuenta a qué tiempo Jesús se estaba refiriendo. Dice allí: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el llamado de Jesús cuando comenzó su ministerio. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo Jesús? ¿Te ha preguntado tú, te has hecho la pregunta cuando lee el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15? ¿Te ha preguntado tú a qué tiempo Jesús se estaba refiriendo cuando decía: el tiempo se ha cumplido? Bueno, al tiempo que señalaban las 2300 tardes y mañanas, que señalaban tanto el nacimiento de Jesús como su ungimiento, como su muerte. A ese tiempo Jesús se estaba refiriendo cuando dijo: el tiempo se ha cumplido. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: lo que dijeron los profetas Daniel y Jeremías, Moisés y los salmistas de mí, se ha cumplido el tiempo exacto. Amado, Dios ha determinado un tiempo para cada cosa y en su debido momento el tiempo se va a cumplir. Esto es importante entenderlo porque hay muchas personas que se burlan de los cristianos diciendo: allá vienen los evangélicos, allá vienen los adventistas, con el mismo cuento diciendo que Cristo viene. Desde que yo tengo uso de razón, todo el mundo dice que Cristo viene. Amado, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Las profecías no fallan. Cristo va a venir por segunda vez porque las profecías así lo indican. ¿Y por qué creemos que está tan cerca? Porque los acontecimientos que el mismo Cristo predijo, guerras, rumores de guerra, enfermedades, malicia por doquier, terremotos, todo eso, pestilencia, Cristo predijo. Y Él dijo: cuando ustedes vean que esas cosas estén sucediendo, levanten sus cabezas porque el tiempo está cerca. Pues aquí dice, amados hermanos, que cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a decirle a ellos: miren, el tiempo se ha cumplido. Para que ellos despierten, especialmente los cabecillas de la religión, pero ellos tristemente no despertaron. Y ese tiempo que Jesús estaba anunciando era el tiempo que anunciaban las profecías de Daniel, específicamente en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Miren lo que dice la mensajera comentando eso que Jesús dijo: deseado de todas las gentes, página 31. Las profecías de Daniel reveló el tiempo de su advenimiento, refiriéndose a su primer advenimiento. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Ahora yo te pregunto, ¿sucede así hoy día también? Claro, hay una confusión religiosa terrible. Cada quien saca un concepto de lo que quiere decir. Y no nos estamos dejando guiar por Dios para que sea Dios a través de la Biblia y el espíritu de profecía que hable. Por eso yo le pongo la cita y se la leo. Pero dice aquí claramente que las profecías de Daniel reveló el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaron correctamente el mensaje. Imagínate, si eso eran los tiempos de Jesús, que había muchos estudiosos, intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos eran expertos en eso, pero no lo practicaban. De nada te sirve que tú leas la Biblia, el espíritu de profecía, si tú no lo llevas a la práctica.
Amados hermanos, pero dice aquí, pero no todos interpretaron correctamente el mensaje. Pasó siglo tras siglo, las voces de los profetas cesaron. Vamos a darnos cuenta aquí que muchos cogen este pasaje para hablar del tiempo o el período intertestamentario. Muchos predicadores, incluso amigos míos, yo lo he escuchado decir que Dios no envió profeta por alrededor de 250 años, y eso no es verdad. Dios siempre ha enviado profeta a su pueblo, alabado sea su nombre. En ningún momento de la historia el pueblo estuvo sin profeta, y yo se lo voy a mostrar aquí. El pueblo siempre ha tenido profeta, el vidente. Pero aquí dice que en ese tiempo no todos interpretaban bien la profecía, pasó un siglo tras siglo y las voces de los profetas cesaron. ¿Por qué dice la mensajera que las voces de los profetas cesaron? Porque cada vez que Dios mandaba un profeta, el mismo pueblo lo apedreaban y lo mataban. Cuando Dios enviaba un profeta para anunciarle el tiempo de su visitación, ellos agarraban y lo mataban. Y por eso dice aquí que las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor, ¿lo ve?, pesaba sobre Israel y muchos estaban dispuestos a exclamar: los días se prolongan y toda visión se desvanece, pasa toda profecía. Se habían desencantado mucho de ellos. Dice aquí que llegaron a exclamar: se han pasado los días. Fue tanto el desencanto que tuvo el pueblo al dudar de la promesa de su primer advenimiento, que miren lo que dice el profeta Ezequiel, hablando de un refrán que se levantó en el pueblo, un refrán que denotaba la duda de ellos. Mira aquí Ezequiel capítulo 12, versículos 22 y 23, dice allí: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparece toda profecía. Entonces Dios le manda a decir con el profeta: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, de toda profecía. Alabado sea su nombre. Amado, las profecías se van a cumplir y tú y yo lo vamos a ver, porque Dios no es un hombre para mentir. Llegó un momento que ellos tenían un refrán: se han prolongado los días y ha cesado toda profecía. Pero dice aquí, Dios le mandó a decir al profeta: diles que ese refrán va a desaparecer de su boca, porque la profecía se va a cumplir. Dios hablándole del primer advenimiento. Lo mismo ocurre hoy día. La profecía, aunque parece haber una aparente demora, la profecía en cuanto a la segunda venida de Cristo se va a cumplir, aunque los ateos no crean. Aunque tú como creyente estés descuidando tu vida, la venida de Cristo es inminente, es una realidad. Y por eso debemos prepararnos y consagrar nuestra vida, porque la venida de Cristo es una realidad. Amados hermanos, así que estamos viendo cómo ellos se desencantaron, ¿verdad? Pero la profecía no falló. Dice allí, en el deseado de todas las gentes, en la página 31, pero como las estrellas en su vasto circuito de su camino señalado, los propósitos de Dios no conocen prisa ni demora. Dios no es como nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean rápido. Estamos acostumbrados a lo fácil. Nosotros, como estamos afectados por el tiempo, cuando pasa un tiempecito ya nos desencantamos, pero dice aquí que los propósitos de Dios no conocen prisa ni demora. Mediante los símbolos de la gran oscuridad y del horno humeante, Dios había revelado a Abraham la esclavitud de Israel en Egipto
y había declarado que el tiempo de su peregrinación sería 400 años. Después dijo, saldrán con riqueza. Génesis capítulo 15, versículo 14. Contra esa palabra, todo el poder del orgulloso imperio de Faraón, luchó en vano. Ahora escuche bien. En el mismo día señalado en la promesa divina, aconteció que todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Alabado sea Dios. Éxodo 12, 41. En el mismo día que apuntaban las profecías, en ese mismo día salió el pueblo de Egipto. Amado que me escucha, yo te ruego, te imploro que te prepares. En el calendario de Dios hay un día para que Cristo venga, y cuando ese día se cumpla, en ese mismo día, como ocurrió con el pueblo de Israel, que en el mismo día que se cumplieron los 400 años, en ese mismo día ellos salieron. Hoy en día será igual, porque Dios cumple sus promesas. Sigue diciendo la declaración. En ese mismo día señalado en la promesa divina, aconteció que todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y ahora escuche bien. Así, en el concilio celestial se había determinado la hora de la venida de Cristo. Cuando el gran reloj del tiempo señaló esa hora, Jesús nació en Belén. Alabado sea Dios. Dice la mensajera aquí, así en el concilio celestial se había determinado la hora de la venida de Cristo. Cuando el reloj del tiempo señaló esa hora, Jesús nació en Belén. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo de Dios es exacto. Amado, y ahora yo quiero hacer un paréntesis en medio de este estudio. Quizá tú eres una persona que está orando porque tiene varios meses, quizá años enfermo. Continúa orando. Dios no tiene el oído sordo. Al tiempo cuando el reloj de Dios marque la hora de tú ser restaurado, tú vas a ser restaurado. Cuando el reloj, dice aquí, cuando el reloj que está en el concilio celestial marque la hora de la venida de Cristo, así como marcó la hora para su primer advenimiento, cuando marque la hora de su advenimiento segundo, se va a cumplir. Amados hermanos, y yo digo gloria a Dios por eso. Yo digo gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Ahora, Dios nos ha advertido lo que va a ocurrir en los últimos días para que no nos desencantemos. Va a usar incluso gente religiosa para desencantar nuestra fe. Mira lo que dice la palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso no es lo que dice la gente cuando salimos a predicar. Todo el tiempo ha habido guerra, todo el tiempo ha habido pandemia, todo el tiempo ha habido ciclones. Allá vienen los cristianos con el mismo cuento. La palabra de Dios predijo que iban a venir burladores según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero yo creo que cuando el reloj de Dios marque su hora para Cristo venir, Cristo vendrá a la tierra. Amados hermanos, Cristo vendrá a la tierra. El pueblo de Israel había llegado a un punto de desencanto porque estaban siendo oprimidos por las naciones por su desobediencia, que el profeta Jeremías expresó en estas palabras lo que el pueblo decía. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Será que ese clamor está en muchos adventistas, en muchos evangélicos, muchos cristianos que en una ocasión abrazaron la fe del mensaje y al ver transcurrir el tiempo se han desencantado? Amado, la palabra de Dios dice, ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos.
Sigue creyendo, sigue confiando que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios no es un hombre para mentir. Las profecías indican que Cristo va a venir por segunda vez. Pero muchos quizá están exclamando, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amado, Cristo viene. La profecía así lo indican y por ende tú y yo tenemos que creerla. Quiero repetir esta declaración para que ustedes vean unos detalles interesantes. La profecía de Daniel reveló el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Pasó siglo tras siglo, las voces de los profetas cesaron. ¿Por qué las voces de los profetas cesaron? Porque la mano del opresor pesaba sobre el pueblo de Israel y muchos estaban dispuestos a exclamar: los días se han prolongado y ha cesado toda profecía. Amado, Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Dios siempre ha enviado profeta a su pueblo para que su pueblo esté advertido de lo que viene. Muchos cogen esta declaración para hablar acerca del período intertestamentario, es decir, Dios nos envió profetas. Los profetas que Dios enviaba del pueblo eran maltratados. Y algunos hombres que Dios había levantado para dar la verdad, como hoy día, al ver que cesaba toda profecía, se desencantaron. ¿Pero qué hizo Dios? Dios levantó otros hombres que no pertenecían al linaje del pueblo de Israel como profeta. Así que eso es mentira, no te lleves en el período intertestamentario sí hubo profeta. Mira lo que dice la inspiración divina aquí. Fuera de la nación judía hubo hombres que predijeron la aparición de un instructor divino fuera del pueblo de Israel. Estos hombres buscaban la verdad y a ellos se les impartió el espíritu de inspiración tremendo. Hermano, no importa el estatus que tú tengas, no importa de dónde tú vengas, qué país, de qué religión. Si tú buscas la verdad con humillación, Dios te va a revelar la verdad. Dice aquí, estos hombres buscaban la verdad y a ellos se les impartió el espíritu de inspiración, uno tras otro, como estrella en el cielo, oscurecido. Tales maestros habían surgido. Sus palabras proféticas habían encendido la esperanza en los corazones de miles del mundo gentil. Mientras que lo que Dios levantó para dar la voz de alerta de que un redentor venía, se habían desencantado, otro muerto por el mismo pueblo, apedreado. Ahora Dios levanta a hombres de otra nación para alimentar la esperanza, dice aquí, en los corazones de miles de gentiles. Amado, la obra se va a terminar contigo o sin ti, conmigo o sin mí, pero la obra se va a terminar. Porque si Dios tiene que poner piedras a predicar la verdad presente, lo va a hacer, como lo hizo en el tiempo de Jesús. Amados hermanos, y vemos cómo Dios levantó hombres para alimentar la esperanza. Mira lo que sigue diciendo la inspiración divina. Me encantan estas declaraciones. Deseado de todas las gentes, página 32. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban paganos, ojo, había hombres que tenían una mejor comprensión de las profecías de las escrituras concerniente al Mesías que los maestros de Israel. ¡Wow! Tremendo. ¿Quién podría decirlo? ¿Cuántos grandes teólogos tenemos nosotros en nuestro pueblo? Hombres PhD, hombres preparados, doctorados. Pero Dios no mira eso. Dios mira un corazón sincero, contrito y humillado. No importa el estatus que tú tengas. Si tú deseas con sinceridad buscar la verdad, Dios te la va a revelar. Porque mira lo que dice aquí. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban paganos, óigase bien, paganos, había hombre que tenía una mejor comprensión
de las profecías de las Escrituras concerniente al Mesías que los maestros de Israel. Y eso lo vemos en los Reyes Magos. Estudiaban las constelaciones y cuando vieron la estrella se dieron cuenta de lo que decía la profecía. Sin embargo, los que se estaban comiendo la Biblia, los escribas y los fariseos y muchos judíos, por eso Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Será que se va a cumplir lo mismo hoy día? Dios ha levantado hombres muy preparados para proclamar estas verdades. ¿Y qué están haciendo ellos? Haciendo cuentos y haciendo fábula, diciendo que lo que caracteriza la verdadera religión no es el sábado, sino la unidad, pero será la unidad en la apostasía. Porque si algo caracteriza a la iglesia adventista, por eso se le llama iglesia adventista del séptimo día, es el sábado. Todo el mundo se inclina por el domingo. ¿Cómo este señor me viene a decir a mí que la característica principal no es el sábado? Amados hermanos, llegó el momento de usted, de una manera individual, prepararse, agarrar la Biblia y el espíritu de profecía, hacer ayuno y oración y consagrar su vida a Dios, amados hermanos, porque la historia se va a repetir tristemente. Procura que no se repita en ti. Procura que no se repita en ti, amado hermano. Moisés había predicho el primer advenimiento del Mesías y sin embargo ni aún así muchos se dieron cuenta. Mira lo que dice la palabra de Dios. El médico Lucas, que escribe a Hechos, está hablando de la experiencia de Moisés. Hechos 3, capítulo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, entre vuestros hermanos, como a mí, está diciendo Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién estaba hablando Moisés? Del Mesías, de Jesús. Y Moisés aquí estaba diciendo: como ustedes me escucharon a mí, tienen que escucharlo a él. Pero la pregunta paradójica es que Moisés debió hacerse, que si ellos se rebelaban contra Moisés, ¿cómo no se iban a rebelar también con Jesús? Pero Moisés anunció el primer advenimiento del Mesías. Amados hermanos, interesante. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Entre los judíos había todavía almas firmes, descendientes de aquella santa línea por medio de la cual se había preservado el conocimiento de Dios. No todos habían apostatado. Dios siempre tiene un residuo, un remanente. En el populacho judío había un residuo que mantenía la antorcha del conocimiento de Dios. Había almas fieles. Y esas almas entre el populacho eran invisibles, no se notaban. Yo te podría mencionar algunos de ellos, así de repente. José de Arimatea. José de Arimatea, que vio el cumplimiento del Mesías, era uno de esos que estaba allí. Nicodemo, que aunque tenía sus prejuicios por el círculo que lo rodeaba, era un hombre temeroso de Dios. Murió pobrecito porque dedicó todos sus bienes a la obra del Señor. Nicodemo. Zaqueo, que aunque era un hombre que había deshonrado a Dios por su trabajo, en lo más profundo de su corazón aguardaba el momento del verdadero arrepentimiento. Por eso cuando fue a Jesús a la cena ya, dijo: miren, hoy daré la mitad de lo que tengo a los pobres, y si he defraudado algo, lo devolveré 4 veces. Eso es señal de verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es descendiente de Abraham. ¿Lo ven? Y así Dios tenía un grupito que estaban diseminados en el pueblo de Israel, que eran invisibles. Porque la iglesia que Dios está levantando es invisible, no es el populacho. Que tú puedes ser parte si eres fiel. Claro que sí. Amados, dice la declaración: entre los judíos había todavía almas firmes, descendientes de aquella santa línea por medio de la cual se había
preservado el conocimiento de Dios. Estos aún esperaban la esperanza de la promesa hecha a los padres. Fortalecieron su fe, espaciándose en la seguridad dada por medio de Moisés. El texto que leímos: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaréis. Habían muchos que abrigaron su fe en esta esperanza y cuando Cristo apareció, lo reconocieron como el Mesías. Amados hermanos, tenemos que tener colirio para ver en la palabra de Dios, pedirle a Dios colirio para ver el cumplimiento de las profecías. Mis queridos, el profeta Isaías había predicho la aparición del Mesías, que posteriormente el mismo Jesús, el día que se cumplió esta profecía, de la misma boca de Jesús lo dijo. Mira lo que dice aquí en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Aquí el profeta Isaías estaba prediciendo el ministerio de Cristo Jesús. Y cuando Jesús se paró en el templo, cuando le dieron el rollo, que Jesús le dijo: hoy delante de ustedes se ha cumplido la profecía. ¿Qué querían hacer ellos? Tirar a Jesús por un despeñadero y matarlo, porque no comprendieron. No comprendieron el cumplimiento de las profecías, no la comprendieron. Ay, este hijo de José, en él se cumplió la profecía. Porque el orgullo lo había ellos preparado para rechazar las profecías. Amados hermanos, hoy se está repitiendo la historia. Mira lo que dice aquí el deseado de todas las gentes en la página 32. Satanás estaba tratando de impedir que los hombres conocieran a Dios, desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Eso estaba tratando Satanás. Su lucha por la supremacía parecía haber tenido casi un éxito total. Tremendo. Es cierto que en cada generación Dios tuvo sus agentes. Aún entre los paganos hubo hombres por medio de los cuales Cristo estaba trabajando para levantar al pueblo de su pecado y degradación. Pero estos hombres eran despreciados y odiados. Lo mismo que ocurre hoy cuando uno predica la verdad presente. Muchos de ellos sufrieron una muerte violenta. La sombra oscura de Satanás había arrojado sobre el mundo. Se hacía cada vez más profunda. Ahora yo te pregunto, viendo este panorama, ¿no se parece a lo que estamos viviendo hoy día? Satanás ha imbuido al hombre en los afanes de esta vida, ha imbuido al ser humano en los vicios de esta vida, ha imbuido al cristiano en buscar el trabajo en primer lugar que a Dios. Hermano, el mundo está preparado para que Cristo venga, maduro, preparado en el sentido de que ya no aguanta más. Está muy parecido en el primer advenimiento hoy día. Y Satanás, así como trató de que los hombres no conocieran a Dios, hoy en día está tratando lo mismo. Todo impedimento, ustedes ven, hermano querido, que lo que queremos hacer esta obra, nos vienen muchas calamidades. Ustedes ni se imaginan lo que hay detrás de la pantalla, las calamidades. Cómo uno tiene que madrugar, cómo uno tiene que preparar estos mensajes en ayuno y oración, pedirle a Dios sabiduría. Los peligros que uno pasa en la calle, porque Satanás está intentando por todos los medios que el hombre no conozca
a Dios y no se prepare para la segunda venida de Cristo. Él no quiere eso, porque él sabe que cuando Cristo venga se le terminó ya. Se le terminó su tiempo a él. Amados hermanos, preparémonos. Y lo más triste es que el pueblo que Dios ha levantado para predicar estas verdades se haya indiferente a estas verdades. Y me da mucha pena decirlo, pero Dios tenga misericordia, porque así como Dios tuvo gente aún entre los paganos en el tiempo del primer advenimiento, hoy día también Dios tiene su gente. Y en el pueblo de Israel, en la iglesia, Dios tiene su gente también, que están esperando la venida de Cristo, que no se nota mucho, no son muy sobresalientes. El pueblo que Dios había llamado para ser columna y baluarte de la verdad se había convertido en representante de Satanás. Estaba haciendo la obra que Satanás deseaba que se hiciera, adoptando una conducta que desfiguraba el carácter de Dios y hacía que el mundo lo considerara un tirano. Los mismos sacerdotes que ministraban en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que realizaban. Amados, los servicios del santuario apuntaban al primer advenimiento de Cristo, y cuando Cristo vino, los sacerdotes, los que ministraban en el templo, ni cuenta se dieron, por eso siguieron sacrificando. Habían convertido el templo en un negocio. Dice aquí la mensajera que el pueblo que Dios había llamado para ser columna y baluarte de la verdad se había convertido en representante de Satanás. A ese punto había llegado el pueblo. Y hoy en día, cuando uno denuncia la apostasía que se ha generalizado en nuestra iglesia, miran a uno como rebelde, pero el pueblo hoy en día, muchos, no todos, muchos se han convertido en representantes de Satanás. ¿Cómo sale este señor diciendo que el sábado no es característica del verdadero pueblo de Dios? A ese punto hemos llegado, amados hermanos. Por eso tú y yo tenemos que estudiar la palabra por nosotros mismos, en ayuno y oración, para poder comprenderla. Todos podemos comprender la palabra de Dios si nos disponemos a comprenderla. Amados, Cristo viene, prepárate. Mira lo que dice aquí para aquellos que son burladores. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, amado querido, que tú y yo nos preparemos. Si fuera por Él, ya Él hubiese enviado a su Hijo. Pero Él quiere que tú y yo nos preparemos para Él mandar a su Hijo a rescatar a su pueblo de esta posilga del pecado. Dios está esperando que tú y yo nos preparemos. No hay señales que se espere. No hay señales de que se espere a Cristo. Esto fue lo que dijo el ángel. La experiencia que le conté al principio del tema, cuando los dos ángeles fueron enviados para ver si el pueblo estaba preparado. Miren lo que ellos decían. No hay señales de que se espere a Cristo, ni preparativo para recibir al príncipe de la vida. Y ahora miren, asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. ¡Wow! ¡Qué triste! Imagínate ese cuadro. Dios envía al ángel para ver si el pueblo está preparado para recibir a Cristo por primera vez. Y el ángel, mira la impresión que él se llevó. A la mensajera se le presentó la impresión que él tenía. No hay señales de que se espere a Cristo, ni preparativo para recibir al príncipe de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿hay señal en Sandy de que Sandy está esperando a Cristo? ¿Tu vida demuestra de que tú estás esperando a Cristo? ¿O tú todavía estás afanado a la vanagloria de esta vida? ¿A la vanidad de esta vida? ¿Estás tú aferrado a eso todavía como la mujer de Lot? Y mira lo que sigue diciendo el ángel. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que estaban cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías
que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Ahora escuchen bien, aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celestial, las buenas nuevas de gran gozo. Oye eso, un grupo de pastores que no pertenecían al pueblo, estaban preparados. Amados, por eso no podemos sorprendernos cuando aparecen gente proclamando la verdad distintiva de nuestro pueblo. Dios está preparando un pueblo que está invisible a los ojos humanos, que no llama mucho la atención. Amados, si Dios enviara a los ángeles hoy día a visitar nuestro planeta, ¿cuál sería la noticia que llevaran? Yo creo que la noticia sería similar. No hay señal de que se espere a Cristo. Hoy el mundo, la gente vive absorto en los afanes, en los vicios. Usted pasa por la calle los fines de semana y son abarrotadas de personas bebiendo, fumando y haciendo cuantas cosas. Y cuando usted invita a una campaña, siempre son las mismas personas las que asisten. El mundo ya está maduro para que Cristo venga, amados hermanos. Y mira lo que dice la mensajera comentando esa experiencia. ¡Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén! ¡Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio! ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal, oye bien, criminal indiferencia, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. La mensajera toma la experiencia de los pastores que estaban cuidando el rebaño y de la indiferencia del pueblo de Israel, de los líderes, y dice aquí que tengamos cuidado, no sea que nuestra criminal indiferencia, le llama criminal, nuestra criminal indiferencia, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Amado, la pregunta que a mí me surge hacer, ¿conoces tú el día de la visitación? Amado, Dios está levantando estos mensajes no por casualidad, es para llamar tu atención, para que tú te arrepientas, para que tú dejes de una vez por todas la vida a media que estás llevando, para que tú te consagres por completo a Dios. Amado, el verdadero gozo, la verdadera felicidad es cuando vivimos un día a la vez consagrado al Señor. Cuando vivimos en el servicio a los demás, como si fuera hoy que Cristo viniera, amados hermanos. Dice ella, oh, qué lección para nosotros en la maravillosa historia del pueblo de Israel. Lo que pasó en Israel es una reflexión, o debería ser una reflexión para nosotros. Amados hermanos, Cristo viene, no era la voluntad de Dios de que se tardara tanto, pero por nuestra terquedad, por nuestra cabezudeza, por nuestra haragandad, Cristo no ha venido. Mira lo que dice aquí, el Evangelismo 503 y Mensaje Selecto tomo 1, página 77. En ambas páginas se encuentra este párrafo. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo, refiriéndose a la segunda venida. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlo allí como un pueblo santo, santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. La incredulidad, la murmuración y la rebelión. Ahora escucha bien, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial.
A veces estaban cerquita de la meta y por su cabezudeza tenían que dar la vuelta otra vez en el desierto. Y allí quedaron vagando por su incredulidad. A pesar de que veían las maravillas de Dios, las proezas de nuestro Creador, se volvieron tercos. Lo mismo nos ocurre a nosotros hoy día. Cuánta luz en la Biblia, cuánta luz en el espíritu de la profecía. Y no queremos, somos tercos, somos cabezudos, somos duros para hacerle caso a la palabra de Dios. Pues aquí dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. Y termina la declaración diciendo, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Qué triste. Matándonos entre nosotros mismos por puntos de doctrina, sabiendo que la verdad está allí. Mundanalidad por montón dentro de la iglesia. Yo te pregunto, ¿se parece el cuadro o no? Claro que sí, amado. Queremos nosotros irnos, pero cuando el calendario del Concilio Celestial marque la hora, aunque usted esté en mundanalidad, en incredulidad, en pleito, Cristo va a venir. Y si te encuentras en esa situación, te vas a quedar. Pero mi objetivo al predicar este mensaje no es que te quedes, yo te quiero ver allí y darte un abrazo. Para eso tienes que consagrarte, porque aquí dice la falta de consagración también. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y la contienda entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Saben, aquí a Maimón, donde yo vivo, vino una joven asiática. Ella habla inglés a dar una campaña en la iglesia a la cual yo asisto. Y cuando ella terminó la campaña, yo le dije, ella se llama Chris. Yo le dije, Chris, tú me puedes regalar la diapositiva para yo tomar algunas imágenes que me interesan de ahí. ¿Y sabe lo que me dijo la joven? La universidad me prohibió regalar la diapositiva. Oye, qué tristeza me dio. Cuando yo, para honra y gloria de Dios, todas estas investigaciones, yo se las regalo a la gente porque yo lo que quiero es que la gente se salve. Me la negó rotundamente. Ayer volví y le escribí y me repitió lo mismo. La universidad no quiere que yo regale a nadie esta diapositiva. Vamos a ir para el cielo así, negando la palabra de Dios. No vamos a ir para el cielo de ese modo. No vamos a ir para el cielo de ese modo, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que prepararnos individualmente. Si el otro no quiere, dejarlo. Pero aquí dice que no era el propósito de Dios que se demorara la venida de Cristo. Pero la mundanalidad, los pleitos, la contienda, la incredulidad nos han mantenido en este mundo de sufrimiento por tanto tiempo. Otra cosa es que todo esto que hemos mencionado nos lleva a nosotros a descuidarnos en la predicación del mensaje, porque mientras estamos chismeando, matándonos uno con otro, llevándole la vida al hermano, llevando chisme, atajando la verdad, cuando hacemos todo eso, el diablo gana terreno. Gana terreno y nosotros descuidamos la predicación, que es la señal que Cristo dijo, y será predicado este evangelio, y entonces vendrá el fin. Descuidamos la predicación. Tú sabes el montón de gente que están en los registros de la iglesia, en los libros de la iglesia, que si cada uno diera un estudio bíblico, fuéramos bien avanzados. Yo te quiero presentar los países que no han escuchado el evangelio, y son datos recientes. Amados hermanos, ¿cuántos países no han escuchado el evangelio? La distribución mundial de los grupos étnicos no ha alcanzado. Pues aquí dice que en la actualidad hay más de 7.400 grupos de personas no alcanzados en todo el mundo. 7.400 grupos de personas. Claro, se está refiriendo a países donde el evangelio es muy difícil de llegar, aún por medio de la tecnología.
porque son grupos que si a usted lo encuentran predicando, hay muchos países donde hay persecución ya. Pero aquí dice que 7.400 grupos de personas no han sido alcanzados en el mundo entero, amados hermanos. Y esto representa, porque estamos hablando de grupos étnicos, esto representa 3.770 millones de personas que hay en este grupo. Oye, 3.370 millones, 3.370 millones de personas no han escuchado hablar de Cristo. Y usted y yo sentados en un banco allí en la iglesia. Porque si hay un grupo de hermanos que todos los sábados hacen la obra misionera, Dios va a trabajar con ese grupito, que siempre son los que van a la obra misionera. Amado, estos son datos que dan miedo, porque el evangelio tiene que ser predicado. Pero aún hay más. Miren este otro dato. Estamos frente, hermano, a una condición de que este dato, y este dato es de 2022, este dato de 2022, que es probable que haya crecido, dice que 3.370 millones de personas, 3.370 millones de personas no han sido alcanzados por el evangelio. Y ahí te está diciendo los países que son. Ahora, ¿cuántas personas hay en el mundo entero? Para ver si esta proporción nos está atrasando la predicación del evangelio. Vuelvo y repito, pese a la tecnología. Porque ahora mismo yo le estoy predicando en esta prédica, valga la redundancia, a 82.000 personas. Pero hay países que aún en el celular, si a usted lo encuentran viendo un tema, puede tener problemas en la tablet. Son países que repudian el evangelio. Pero aún así somos llamados a predicar el evangelio. Ahora mira, ¿cuántas personas somos en el mundo? Mira, este fue el bebé. 8.000 millones de personas somos, aproximadamente. 8.000 millones. Este es el bebé número 8.000 millones. Pero si usted busca este dato ahora mismo, mientras yo predico, ya usted va a encontrar que ya el dato varía, porque a diario nace un bebé. Ahora, cuando Dios decida destruir este mundo, los bebés que son recién nacidos, así como ese, no cuentan en la destrucción porque ellos no saben nada. Ellos no saben nada. Para una persona se lleva a dar un juicio, tiene que tener raciocinio, conocimiento. Pero lo cierto es que este dato, amado hermano, da tristeza, porque ya el mundo alcanzó los 8.000 millones de personas. Y de esas 8.000 millones de personas, amado hermano, dice aquí este dato, que 3.370 millones no han sido alcanzadas. ¿Qué estamos tú y yo haciendo en un banco en la iglesia? ¿Qué estamos tú y yo haciendo? Pregúntate para que la venida de Cristo, porque debemos prepararnos, pero también apresurar la venida de Cristo. No solamente prepararnos, sino ayudar a otros a que se preparen. Y mira lo que sigue diciendo el dato de los países no alcanzados. Países no han escuchado el evangelio. Cuando hablamos de países que no han escuchado el evangelio, debemos aclarar que puede que no haya países enteros. Puede que hayan 2 o 3 personas que sí, no nos estamos refiriendo al país entero. Porque siempre Dios tiene sus hijos, hablamos al principio, que están colados ahí, que aunque el país sea peligroso, siempre mantienen la fe. Así que no estamos hablando de países enteros que no hayan sido alcanzados. Pero muchos dentro de estos países aún siguen sin conocer el evangelio. Y aquí habla un proyecto de Josué Informa, donde allí usted puede encontrar este dato de aproximadamente 69 países, muchos de los cuales tienen otros porcentajes, por ejemplo, grupos étnicos, países como Corea del Norte, países de África donde la religión es perseguida. Pero lo cierto es, amados hermanos, que si invertimos el tiempo y los recursos para nosotros adelantar la obra de Dios, Dios va a echar para adelante esta obra. Amados hermanos, Dios va a echar para adelante esta obra.
Mira lo que dice la mensajera aquí. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos adelantó. Triste, hermano querido, el pueblo que Dios levantó para predicar estas verdades, dormido, roncando, y Satanás se ha adelantado. Eso dice la mensajera, no lo digo yo. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido con su deber, ¿cuál es tu deber? Predicar. Lo que de gracia recibiste, darlo de gracia. Predicar. Pero no, somos muy haraganes, que Dios tenga misericordia. Yo oro para que no solamente sea por internet, sino que yo agarre mi Biblia y empiece a decirle a mis amigos lo que viene, para que ellos se preparen. Amados hermanos, comencemos a hacer reforma en la obra de la predicación del Evangelio. Cristo nos dice, ¿cuándo será introducido el día de su reino? No nos dice que todo el mundo será convertido. No es lo que dice la palabra. La palabra no dice que todo el mundo se va a convertir. La palabra dice, vayan y prediquen. Ellos escuchan, ya no tienen excusa. Pero no dice que todo el mundo se va a convertir, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cita Mateo 24:14. Al dar el evangelio al mundo, tenemos la posibilidad de apresurar la venida del día de Dios. Si la iglesia de Cristo hubiese llevado a cabo la obra señalada, tal como el Señor lo mandó, el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. ¿Nos hemos atrasado? ¿Cambiando el método que Cristo dejó? ¿Cuál es el método de Cristo? Hazte amigo de la persona, gánate su simpatía, atiende a sus necesidades y entonces dile, sígueme. Pero nosotros solamente saludamos a la gente cuando hay una campaña. No. Amados hermanos, tenemos que seguir el método de Cristo para apresurar su venida y comenzar a predicar con poder. Utilizar todos los medios que Dios nos ha dado, las herramientas, la computadora que tú tienes, úsala para predicar, el celular, úsalo para predicar, porque si tú no lo usas para predicar, el diablo lo va a usar para destruir tu familia. Pero es así, amados hermanos, tenemos que echar para adelante esta obra a como dé lugar, para que Cristo venga y nos saque de este mundo de tristeza, de enfermedades y de llanto. ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Cristo está esperando? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Comenzando por Sandy. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en Sandy. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en Sandy, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra forma, según la mensajera, de apresurar la venida de Cristo es cambiando este carácter que Sandy tiene, orándole al Señor, dedicando tiempo a la palabra para que este carácter se parezca de Cristo, porque Él está esperando con un deseo anhelante la reproducción de su carácter en Sandy. Así decimos, sí, la reproducción del carácter en el pueblo no es en Sandy. Que cuando Sandy cambie, la influencia de Sandy va a repercutir en los demás. Amados, preparémonos, amados hermanos, y apresuremos la venida de Cristo. Dios ha prometido que anunciará el día y la hora a aquellos que le sean fieles. Sabemos que hasta ahora no lo sabemos porque la palabra lo dice. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hasta ahora eso no lo sabemos. Pero en el gran tiempo de angustia, en el momento más terrible que va a pasar el pueblo remanente, ese residuo, Dios le va a revelar el día y la hora de la venida de Cristo, amados hermanos. Si tú quieres participar de eso, prepárate. Sí, porque eso será una realidad. Aunque no se sabe el día y la hora, pero no estamos en tinieblas. Mira lo que dice Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón.
Sí, el día y la hora no se sabe y por eso me voy a descuidar. No, no estamos en tinieblas. Los acontecimientos indican lo que está ocurriendo. El mismo tiempo te está hablando a ti. Los días se están yendo. Ya el mes de enero se está yendo ya. Este año es más rápido que el otro que se va. Dios te está hablando a través del tiempo para que te prepares. Déjate ya de una vez por todas de acariciar el pecado. Déjate de una vez por todas de vivir con una... sacrificando tu salud. Deja de vivir ya con una gratificación propia, gratificando tu apetito, gratificando tu cuerpo con la vanidad de este mundo, con la vanagloria, el tener. Amados hermanos, porque no estamos en tiniebla en cuanto a ese día para que nos sorprenda como ladrón, dice la palabra de Dios. Amados, Jesús nos advirtió cuándo iba a ser su venida. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las mismas puertas. Yo pregunto, ¿está a la puerta Jesús? Sí, no hay modo de desmentirlo eso. Todo el panorama mundial, el panorama político, el panorama religioso, el panorama social, el panorama ambiental, todo indica que Cristo viene pronto, amados hermanos. La venida de Cristo es inminente. Aunque hayan sacado de la conferencia general esa frase inminente, la venida de Cristo sigue siendo inminente porque la palabra así lo demuestra. Amados hermanos, Dios va a revelar en el gran tiempo de angustia el día y la hora. Dios lo va a revelar el día y la hora. ¿Y cómo vamos a reconocer que es la voz de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Mis ovejas, las mías, dice Dios, me conocen. Juan 10:14. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios porque hay una confusión terrible y a medida que los días avanzan, la confusión se va a hacer más acérrima. Tú tienes que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios. Tú como departamental de iglesia, tú tienes que discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del pastor. Cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de Sandy. Tú tienes que aprender a discernir. ¿Y cómo se logra eso? Convirtiéndote en una oveja de Cristo. Las ovejas pasan tiempo con el pastor, conocen a su pastor, aprenden a discernir su voz. Aquellos que no hayan aprendido a discernir la voz de su pastor, cuando se revele el día y la hora de la venida de Cristo, no van a percibirla. Los impíos la van a percibir como si fueran truenos. Mira lo que dice la mensajera aquí. A ella se le fue mostrado. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Dios va a revelar el día y la hora. Primeros escritos, página 15. Pero los impíos, cuando habla de impío aquí, nada más no se refiere a aquellos que han rechazado la verdad, van a percibir esa voz como trueno, como relámpago. Mira lo que sigue diciendo. ¿Cuándo es que vamos a escuchar el día y la hora? Porque lo dice la mensajera, ¿cuándo es? Dice, en el momento de mayor crisis para el pueblo de Dios es que se escuchó el anuncio del día y la hora de su venida. Alabado sea su nombre. En el espíritu de profecía está todo, no tenemos por qué perdernos. Dice cuándo es, no en el 2027, no en el 2031. No, aquí dice claramente cuándo es. Mira, en el momento de mayor crisis para el pueblo de Dios es que se escuchó el anuncio del día y la hora de la venida de Jesús. Con este anuncio los santos fueron llenos de gozo y su rostro iluminado. Entonces se volvieron sus ojos hacia el oriente, donde apareció una pequeña nubecilla negra del tamaño de la mitad de la palma de la mano de un hombre, que conforme se iba acercando se tornaba cada vez más blanca y esplendorosa. Era la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Prepárate, amados hermanos, porque para eso nos falta mucho. Para eso nos falta mucho.
Mis queridos hermanos, en varias citas ella vio que el día, la hora se va a revelar. Y quiero compartir esta última declaración del conflicto de los siglos en la página 698. Dice allí la mensajera: desde el cielo se oyó la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto sempiterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de la más estrepitoso trueno. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo y sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Qué lindo, amados hermanos. ¿Vale la pena prepararse y ayudar a preparar a otro? Claro que sí. Amado, el deseo mío, Dios lo sabe, y es mi oración que te prepares. No voy a dejar de repetir los temas. Toda la palabra de Dios y el espíritu de profecía tiene como único objetivo el que te prepares y te consagre. Dios viene a buscar un pueblo consagrado, individual, individuos consagrados que estén viviendo un día a la vez, vida santificada para honra y gloria de su nombre, y que estén ayudando a otros mediante sus recursos y mediante, cuando hablo de recursos, es todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, computadora, celular, todo invertirlo, dinero para la obra de Dios, para que apresuremos la venida de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir este mensaje con tu grupo de WhatsApp, con tu miembro de iglesia. Como siempre digo, la diapositiva estarán disponibles gratuitamente para aquellos que quieran analizar las declaraciones. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos toca para prepararnos y ayudar a otros a que se preparen para la segunda venida de Cristo. Permite que este mensaje pueda ser visto y puesto en práctica por muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, un abrazo. Les quiero a todos. Si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.